Bueno, continuamos en sintonía con vos. 47 minutos nos separan en este caso de las 11 de la mañana. Estamos cerquita del mediodía de este sábado. Bueno, antes que nada, el pasado miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha para reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad, por el ejercicio efectivo de sus derechos. Y para eso vamos a saludar a Gabriela Sosa, directora de Mumalá. Víctor Timoneda te saluda. Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado. Gaby. Sí, ¿me escuchás? Ahora hola, sí, hola. Ahora sí, te escucho. ¿Cómo te va, Víctor? Dale, bien, muchas gracias. Escuchaba la intro del día importante, uno de las fechas más importantes de nuestro calendario, y efectivamente están relacionados con la lucha histórica por la igualdad de derechos, particularmente en nuestros derechos como trabajadoras o en los derechos vinculados a la desigualdad económica, ¿no? Así que estuvimos a full en todo el país. Sin duda. Gaby, a ver, te consulto primero antes de meternos de lleno en el tema, ¿de qué se trata Mumalá? Porque hoy las siglas Mujeres de la Matria Latinoamericana, pero ¿cuál es el objetivo de Mumalá? Sí, nosotras somos una organización, somos el espacio feminista del Movimiento Libres del Sur, y hace muchísimos años, te diría que la primera vez que yo participé en una plenaria para trabajar los derechos de las mujeres en mi organización, ustedes capaz que ni habían nacido, en 1992. No, sí, ya teníamos una cierta edad. Y ¿por qué te lo comento? Porque desde así, particularmente en esa década tremenda que fue la década del 90, nuestra organización trabajó específicamente por esas desigualdades que veíamos en cómo las mujeres podían participar al interior de los espacios políticos, ¿no? Entonces hicimos una gran tarea y eso permitió que construyéramos algunas organizaciones al interior de nuestro partido que se llamaron Las Juanas en un momento. También nos tocó asumir la gestión pública ya por la primer gestión del kirchnerismo con Néstor, y construimos programas para todo el país que se llamó justamente Programa Juana Zurduy. Y luego cuando todo ese espacio del kirchnerismo definitivamente definió una estrategia con el Partido Justicialista, nosotros hicimos nuestro propio camino como Libres del Sur y construimos esta herramienta feminista y disidente que son las Mumalá, que tiene, aparte de esta lucha política por un programa de gobierno, por un futuro feminista, también tareas específicas en todo el territorio, como es el relevamiento de datos vinculados a violencias machistas, las capacitaciones vinculadas a la igualdad de género. También hacemos una observación permanente sobre los indicadores económicos y cómo impactan en las mujeres. Bueno, llevamos adelante un montón de tareas, también hemos hecho libros, bueno, un montón de tareas en todo el país, pero con este firme compromiso de que, bueno, que la cuestión es dotar de feminismo a las estructuras políticas y desde ahí incidir en la política pública, ¿no? Gaby, vos sabés que recién estábamos hablando con Fabio Montero y repasábamos el tema de la tasa de natalidad, no solo en Rosario, sino también a lo largo de todo el país, y charlábamos algo que es cierto y que bienvenido sea el cambio. Y vos decís, desde el 92 que venimos en la lucha, y si nos remontamos a esa parte, inclusive mucho más atrás, la mujer ha dejado de ser esa ama de casa que tenía que quedarse en el domicilio a cuidar a sus hijos, que el padre tenía que ser el que salía a trabajar y a traer la moneda a la casa. Bueno, ha cambiado mucho ese paradigma y hoy vemos a la mujer trabajando a la par del hombre. Obviamente, sumado a todo eso, tiene la crianza de sus hijos, que no deja de ser un dato no menor, pero bueno, la realidad es que esa realidad tan fea que se ha vivido a lo largo de los años de manera histórica, en este último tiempo ha cambiado muchísimo. Sí, es muy interesante, a mí me gusta mucho la historia, entonces uno le va leyendo algunas etapas, y efectivamente, mira vos lo particular, y hasta diría lo paradójico, el momento donde irrumpimos políticas neoliberales en nuestra región, es decir, explosión de las resistencias mexicanas o incluso acá en la Argentina, digo esta década del 90, irrumpimos las mujeres en el espacio público, ¿no? Es decir, a pesar de que el patriarcado determinaba este espacio privado que vos decís y las dificultades de ingreso al mercado de trabajo,
remunerado, porque laburamos perfectamente y mucho adentro de nuestros hogares, pero del espacio del trabajo remunerado, fue en la década del 90 donde nosotras salimos a las rutas. Salimos a los comedores, salimos a los espacios comunitarios, de alguna manera subvirtiendo esa orden del patriarcado de dejarnos adentro. Y efectivamente, digo de las que éramos más pobres o las que laburábamos en los barrios en esos momentos. Y en los sectores medios fuimos abriendo las posibilidades de trabajar. Lo que persiste son las brechas, ¿no? Es decir, persiste el no reconocimiento de ese trabajo doméstico, claro, y de cuidado, que no digo reconocido para que se pague, porque en esto hay interpretaciones diversas de los feminismos, si tiene que o no que pagarse el trabajo doméstico, pero sí reconocimiento, al menos en políticas que colaboren con la democratización de las tareas, ¿no? Sí, Gaby, perdón la interrupción, sí, inclusive también lo charlaba con Fabio, que hoy esos 3 meses que le dan por maternidad a cada una de las mujeres que son madres, hoy ha quedado muy corto. Es que siempre ha quedado corto, pero hoy 3 meses no puedes resolver absolutamente nada, y la realidad es que después tenés que salir al mundo laboral con un hijo de por medio. Sí, y que no se cuestiona por qué la persona enferma de la casa, de aquella persona que necesite por su edad o por su salud o por alguna discapacidad el cuidado específico. Entonces, diría que persisten las brechas salariales, no son todavía reconocidas como tal las tareas de cuidado, y todavía está muy retrasado el diseño de infraestructura, por ejemplo, social comunitaria, que permita facilitar o poder relajar esas tareas. Ponele, en tu barrio, ¿cuántos espacios comunitarios para el cuidado de personas adultas mayores o de niños públicos tenés a mano? No sé si tenés hijos e hijas, pero sí, en el caso de que los tuvieran, ¿cuántos espacios estatales garantizarían el cuidado, al menos durante 3-4 horas, para que las mujeres que le dedican ese tiempo al cuidado de los pibes puedan estudiar, trabajar o hacer la tarea que se les... Bueno, eso está todavía, ni siquiera ha entrado en discusión en el Congreso. Hay proyectos de ley, hay propuestas, pero nadie lo está discutiendo, ¿no? Gaby, me meto de lleno también en esto que decís del Congreso, y bueno, van a presentar por tercera vez en el Congreso Nacional el proyecto de ley para declarar emergencia en violencia de género en todo nuestro país. ¿Cómo viene eso? Porque ya la tercera vez que vienen insistiendo por este tema, que no deja de ser un tema que está latente en el día a día. Sí, totalmente. Lo vamos a presentar porque nos parece importante, fundamentalmente, que se asuma la situación por la que se atraviesa en la Argentina en esta modalidad extrema de la violencia machista, ¿no? Es decir, hay un montón de desigualdades, pero esta es la más extrema, que implica que un varón nos mata por el solo hecho de ser mujeres. Y eso, en la última década, no ha bajado en la cantidad de víctimas. Digo, hemos tenido promedio 200 femicidios por año en la Argentina desde hace 10 años, con picos de casi 300 mujeres, y con en otros momentos 220, 233 el año pasado, y eso no se ha modificado. Y todos los días, o día por medio, en realidad cada 33 horas aproximadamente, nos enteramos de un nuevo asesinato de mujeres por parte de sus parejas o exparejas en un 80%, o de personas conocidas. Bueno, este indicador debería marcarle al Estado que es momento de, como se hace en cualquier otra temática que se declare emergencia, disponer recursos específicos durante un tiempo y especiales, y poder evaluar los resultados de esos recursos especiales. ¿Por qué te lo planteo de esta manera? Porque no hay tanta discusión cuando hay sequía en declarar la emergencia y destinar recursos especiales para abordar la problemática. O cuando hay problemas como en Santa Fe y se declara la emergencia en seguridad, para disponer recursos especiales y poder abordar específicamente la dimensión de ese problema. Bueno, ¿cuál entonces sería la dificultad de asumir la misma gravedad con los números que te estoy diciendo, ¿no? Entonces,
para nosotras tiene que ver con que efectivamente aún no hay perspectiva de género en la política, en el Estado, en los gobiernos, porque es difícil de leerlo como problema o se entiende como un costo que le va a significar a los gobiernos de turno asumir la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a presentarlo por tercera vez y no es una declaración política solamente, es una serie de recomendaciones que hacemos ahí de qué es lo que se debería instrumentar en estos 2 años por los que pedimos la emergencia, ¿no? Gabriela, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, un gustazo. Bueno, cuando ustedes ya tenían acciones en 1992, yo todavía no había nacido, pero sí he leído sobre lo que hacían y todo eso. Sí. Ya era un adulto mayor, Fabito, en esa época. Claro, yo no había nacido todavía. Nos hemos cruzado en varias oportunidades, por suerte. Gabriela, me quedó esto de pagarse el trabajo doméstico, ¿no? Digamos, creo que ha habido algunos avances también en relación al trabajo doméstico, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no? Del ama de casa, etcétera. Pero, ¿cómo sería esto de pagarse, cómo se pagaría el trabajo doméstico? ¿Cómo está pensado para aquellas que están a favor y por supuesto, las que entienden que no puede darse? Sí, no, te hablo desde mi posición, ¿no? Yo creo que es interesante poder reconocer y democratizar las tareas de cuidado y disponer de una red estatal que favorezca esas tareas, ¿no? En nuestro ámbito comunitario. Luego hay otras opiniones en relación a reconocer una carga horaria determinada y ubicarle un costo a esa tarea, un precio a esa tarea, un valor, como pueden ser, por ejemplo, las horas que se cobran cuando contratas a alguien para llevar adelante esas tareas en tu propio hogar, ¿no? Es decir, la hora de trabajo de una persona que cuida niños y niñas o que limpia en tu casa debería ser para algunas compañeras y espacios que lo consideran de este modo, la medida con la que se cuente una cantidad de horas promedio de tareas que según la última encuesta, nosotras nos dedicamos 6 horas y media a la tarea de cuidado en el hogar, el varón 3 horas y media, ¿no? Digo, como una de las posibilidades de cómo debería diseñarse quizás esta estrategia. A través de una asignación sería, de un subsidio. Por ejemplo, por ejemplo, pero hoy no está planteado, hoy no hay, o por lo menos no estoy al tanto, de que haya alguna legislación que se esté proponiendo en ese sentido. Sí lo hay, y esto lo están proponiendo algunos espacios y es muy interesante, la búsqueda de que se reconozca, por ejemplo, la tarea de cocineras comunitarias, ¿no? Es decir, que se les pueda dar un sueldo, dar beneficios sociales. Yo creo que se podría incluso ampliar a las operadoras comunitarias, que bueno, ustedes en pandemia lo habrán visto, que si no eran ellas, no éramos nosotras, no se llegaba a, por ejemplo, hogares donde había personas con alguna dificultad para en su salud, ¿no? Personas diabéticas, personas adultas mayores, que bueno, fueron las operadoras comunitarias quienes hicieron esa tarea. Gabriela, en estos días se puso también en tensión y de algunos sectores de la política el Ministerio de la Mujer. ¿Qué posición ustedes tienen frente a esto? En primer lugar, esos pedidos cuestionando la existencia de estos espacios son antiderechos, básicamente, más allá de cómo lo disfracen. El recorte, el achicamiento del Estado es una mirada liberal o neoliberal, ¿no? El viejo sueño de tener un Estado chico y el resto de los servicios para la población y absolutamente privatizados, ¿no? Yo creo que en principio como base ideológica parte desde ahí. Después, por supuesto, esa conquista, tanto el Ministerio en el orden provincial como en el orden nacional, la generamos en las calles las mujeres desde el 2015 en adelante, reclamando darle mayor importancia a las políticas públicas, ¿no? Destinadas a, entre otras cosas, a abordar la violencia, pero un sinnúmero de desigualdades que tenemos. Otra cuestión es cómo se gestiona. Nosotras hemos sido muy críticas de la anterior ministra y de hecho le hemos pedido la renuncia
justamente porque las malas gestiones le abren la puerta a estos debates que están ahí al pie del cañón para avanzar, ¿no? Yo en un momento dabas cuenta vos de dotar de feminismo, me gustó este concepto también, dotar de feminismo las estructuras políticas. Entiendo yo que en cuanto a las estructuras legislativas, ¿no? Digamos lo que nosotros conocemos como política más dura, se ha logrado avances, pero no así en la justicia, ¿no? Porque entiendo que cuando se habla de esto de dotar de feminismo nos referimos a todas las estructuras, tanto las legislativas como las judiciales. Y me da la impresión, y por alguna de las consignas también de este 8M, que, bueno, en la justicia la cosa es mucho más lenta. Sí, por un lado hay cuestiones formales, ¿no? Es decir, nosotras hemos, y no necesariamente de feminismo, sino de mujeres, hemos conquistado leyes de paridad en distintos lugares del país. Creo que a esta altura, solamente Tucumán queda pendiente la ley de paridad, y es una ley de paridad que en general está orientada al poder legislativo, salvo excepciones que apuntan a equilibrar o a constituir gabinetes paritarios o fórmulas paritarias del gobierno ejecutivo, como es en Santa Fe. En general se apunta a la participación paritaria solamente en el ámbito legislativo, y eso no garantiza, obviamente, feminismo. Pero bueno, esa es otra discusión. Poder judicial totalmente pendiente en la inclusión de una mirada de género y feminista. Es más, se podría decir que nosotros señalamos buenas prácticas, porque no es la cuestión general, la mirada de género en la justicia. Siempre estamos como señalando lo bueno que se hizo, porque en general es todo un esfuerzo, que los fallos, las definiciones de para dónde sancionar algunas cuestiones están teñidas de machismo, ¿no? Y creo que hay una cuestión pendiente que también tiene que ver, por supuesto, con estas estructuras políticas y de gestión estatal que hay que revisar, ¿no? Acá anoté algo que recién dijiste, y a ver si yo entendí la diferencia. Una cosa es el feminismo y otra cosa que haya mujeres en la justicia. Es decir, que haya mujeres en la justicia no necesariamente garantiza el feminismo. ¿Está bien? Exactamente. Por supuesto que es totalmente de avance, y es lo que esperamos, que se incorporen mujeres. Y de manera paritaria, ¿no? Y por eso saludamos las leyes. Pero sobre ese trabajo hay que también formar en clave feminista, y cuando digo esto, digo en clave feminista, ¿qué significa? Poder contar con relaciones más democráticas, poder contar con un foco donde uno debe poner para identificar quién está en mayor desigualdad para poder definir tal política. Es decir, ser feminista es poder leer todo eso que falta, y que particularmente se dedica a igualar lo que nos falta conquistar a mujeres y también a las identidades de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, poder construir en el Estado, en sus tres poderes, en sus tres niveles, la participación de las mujeres, pero además trabajando con criterio de equidad, especialmente en las poblaciones que han venido desde siglos atrasadas en sus derechos, ¿no? De eso se trata. Gaby, la última, por lo menos de mi parte, para ir cerrando la nota, te consulto. A ver, ¿sigue existiendo esta violencia machista que hablabas, e institucional por sobre todas las cosas, a la hora de buscar justicia? Sí, totalmente, y yo ampliaría el concepto de justicia. Creo que no solamente se trata del poder judicial, es decir, el acceso a la justicia por parte de las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, empieza cuando se acercan al Estado a hacer una denuncia. Claro. Desde ahí es esa búsqueda que tenemos las mujeres de acceder a la justicia. Luego, por supuesto, tenés todo el paquetón judicial, que todavía es un camino sinuoso y dificultoso, y con mucha lentitud o dificultad para llegar efectivamente a que se restituya tu derecho, ¿no? Y te diría que, y esto capaz que lo tengamos que chequear, y que estoy diciendo una cosa que tendría que estudiar más, ¿no? Pero en algunos temas se le hace muchísimo más dificultoso acceder a la justicia a mujeres de sectores medios
que en temas, por ejemplo, de derechos económicos, y por ahí sí se ha avanzado en la rapidez en tomar una medida de protección, irte con una restricción de acercamiento cuando haces la denuncia. Es decir, hay cosas que se han conquistado y en buena hora, porque han tenido que ver con asesinatos y con consecuencias muy graves cuando la justicia dilató los tiempos, pero hay otras que son muy duras. El proceso de discusión y el camino en la búsqueda de justicia que tienen mujeres separadas para cobrar cuotas alimentarias justas, pues eso es todo un tema en lo que hay que seguir profundizando, ¿no? Perfecto, Gaby. Bueno, muy clara como siempre, agradecerte por el contacto y esperemos que se sigan conquistando derechos y que de a poquito todo se empiece a igualar de una vez por todas, porque en definitiva esa es tu lucha. Estamos hablando desde 1992 en adelante que venís trabajando y se viene haciendo un gran laburo. Bueno, muchas gracias y no saquen la cuenta de la edad, porque empecé muy pequeña, así que bueno. Yo era chico. Muchas gracias. Yo era chico, Fabito ya era un adulto. Y todavía no dijimos cuántos años tenías en 1992. No, ahí estaría, ahí está la clave. Pues claro. en el jardín de infantes comencé ya mi lucha. Claro, 1990, claro, exactamente. En la salita de 4 fue esto. Salita verde, ahí empezó. Ahí empezó todo. Muchas gracias, chicos. Gaby, un beso grande. Enorme. Chau, chau. Chau. Bueno, escuchábamos a Gabriela Sosa, la directora de Mumalá, con nosotros este sábado por la mañana. Poné la pava. Cebate unos mates y, ya que estás, seguí escuchando en sintonía con vos. La mejor manera de comenzar un sábado. El agua en Rosario tiene nombre y apellido. Sodas y Aguas R. Martínez.